Hiwi es uno de los personajes más complejos y con la moralidad más cuestionable de toda la saga Metal Gear. El gran villano de los juegos para algunos, un traidor para muchos y un incomprendido para otros pocos. Y ojo, porque según los guionistas de Metal Gear Solid 5 es el personaje más humano de todo el juego. Un personaje fascinante y con una vida muy trágica, que le llevó a desarrollar Metal Gear como científico y a un triste final en una piscina. Vais a flipar con la vida de este personaje. Hoy os traigo la historia de Hiwi Emerick, aquí, en Power Games. Hiwi es un personaje esencial para entender la personalidad introvertida y triste de su hijo Otacon en juegos anteriores. Nació en 1945, el mismo día del impacto de la bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, era hijo de un científico que trabajó en el Proyecto Manhattan, encargado del desarrollo de armas nucleares. Podemos decir que tuvo una relación complicada con su padre. Al principio lo respetaba porque pensó que su trabajo había salvado muchas vidas de norteamericanos, pero más tarde pudo ver las consecuencias que dejó la tragedia en Japón cuando un estudiante de intercambio le mostró fotos de la catástrofe nuclear de la costa japonesa. Según Hiwi, su padre estaba casado con el trabajo. No tiene ningún recuerdo de hacer ninguna visita a ningún lugar ni hacer ningún plan un fin de semana con él. Además, su madre le transmitía que lo hacía por puro patriotismo hacia Estados Unidos. Pero las bombas que se llevaron la vida de cientos de miles de personas y sus desastrosas consecuencias hicieron que no pudiera siquiera mirar la cara a su padre. Ya empezamos con un tema que será muy recurrente en este vídeo de la historia de Hiwi, cómo la visión de un mismo conflicto desde diferentes perspectivas puede cambiar completamente. Estad muy atentos. Las habilidades de Hiwi como estudiante eran increíbles pese a la discapacidad física que tenía debido a la exposición de su padre al material nuclear, que le provocó un crecimiento anormal de la columna vertebral y una paraplegia congénita, lo que le obligó a usar silla de ruedas desde niño. Su trayectoria fue meteórica, saltándose varios cursos y llegando a trabajar para la NASA en proyectos de cohetes espaciales, donde conocería a la doctora Strangelove, una mujer que solo tenía ojitos para su idolatrada de Boss, la primera persona que alcanzó el espacio exterior. Trabajando como ingeniero aeroespacial, vivió el momento del éxito de Yuri Gagarin en el bando contrario, y también como el gobierno norteamericano ocultó la misión de DeVos, que se le había adelantado al ruso, pero se ocultó la historia a los medios al no salir la misión como se esperaba. Trabajando en la NASA recibió su mote, el de Hiwi, por parte de Strangelove, que lo sacó de la película Silent Running, o Naves Misteriosas en español. Hiwi era un robot que seguía a los personajes ofreciéndose para ayudar, pero sin control sobre su propia vida. Hiwi tenía asumido que esta investigación de los cohetes espaciales era en realidad una excusa para investigar sobre los misiles con los que amenazar a los soviéticos. Esa parte de la historia la tenía bien asumida. El objetivo real no era la Luna, sino la tensión internacional. Y aquí Hiwi empieza a trabajar en un concepto que le marcaría de por vida y centraría su investigación, la distensión nuclear, que se basa en utilizar las armas nucleares para impresionar al enemigo y evitar la guerra mediante el miedo al bando contrario. Sabía que tanto Estados Unidos como la URSS tenían potencial para destruir la humanidad unas 100 veces si quisieran, pero esta etapa de paz en el mundo había sido provocada por temor al enemigo. Y esta distensión le hacía verlo como algo positivo, el único modo de detener las grandes guerras, aun sabiendo que habría conflictos localizados o sacrificios de pruebas nucleares. Dos naciones con potencial nuclear nunca se atacarían entre sí, porque acabarían de inmediato con su enemigo y con la vida en la Tierra. Os vais a quedar muy locos en este punto, porque para explicar esta teoría de la distensión nuclear, Hiwi en las notas de voz de Peace Walker le hace una comparación muy curiosa a Big Boss. Let's speak in hypotheticals for a minute. Say you wanted to make a clone of yourself. Hiwi le ofrece la posibilidad a Big Boss, aunque más bien a los jugadores que escuchamos esta cinta, de qué pasaría si Big Boss tuviera un clon de sí mismo, algo que como bien sabéis ocurre en Metal Gear Solid 5, un juego que salió 5 años después. Siempre os digo, es importante escuchar las cintas de voz de los Metal Gear y detalles como estos nos hace ver que siempre descubriremos cosas nuevas.
Kojima lo tenía todo pensado, o al menos contemplaba la opción de crear en el futuro a Venom Snake. Pero sigamos con la historia de Hiwi, que cree en la distensión nuclear, por ejemplo, para impedir ataques terroristas. Esta mentalidad le llevó a hacerse amigo del científico soviético Alexander Granin, el creador original del concepto de Metal Gear sobre dos patas. De hecho, le apoyó ante la comunidad científica, y Granin le cedió sus diseños de creación cuando los soviéticos optaron por el modelo de Sokolov, el Shagohod de Metal Gear Solid 3. Por tanto, esta investigación acabó finalmente en manos de los norteamericanos, en concreto de Hod Coleman. Hiwi trabajaría en ella fiel a los ideales, pensando que podría confiar en su nación hasta que descubrió que Coleman en realidad quería lanzar estos misiles nucleares, no únicamente tenerlos como muestra de poder ante otros países. Os recuerdo, es muy importante, Hiwi cree en la distensión, tenerlos para impresionar al otro, no para lanzarlos, como sí que quería Hod Coleman. Por eso viene la discusión entre estos dos personajes. Para Coleman, Hiwi trabajó en prototipos manejados por inteligencia artificial, Pupa, Chrysalis y Cocoon, y también en el modelo definitivo, el Peace Walker, que tendría una inteligencia artificial basada en la leyenda, la soldado de Boss. ¿Y quién si no estaría detrás de esta investigación? La doctora Strangelove, que estaba tan obsesionada con ella que quería recrearla, revivir la mentalidad de The Boss. Y veremos que hasta el final a Strangelove lo que más le preocupa es su propia idea de revivir a The Boss, más que la distensión nuclear de Hiwi o los planes de Coleman. Hiwi finalmente se desengaña de la CIA y entiende que su investigación no se está utilizando para su objetivo inicial, por lo que discute con Coleman y este le empuja por las escaleras, acción que presencia Big Boss queriendo ayudarle sin éxito, pero ganando su confianza para intentar detener el lanzamiento nuclear. Hiwi actuaría como consejero por radio, aportando información sobre cómo derrotar a sus propias creaciones. Dado que la parte de la inteligencia artificial era obra de la doctora Strangelove, le indicó que tendría que ir a su encuentro en su laboratorio, aunque en realidad también lo utilizó para hacerle llegar una carta de amor. Una carta que podemos leer en el mismo juego, donde Hiwi le propone conocerse al terminar la investigación del Peace Walker, y le pide que no desaparezca, como cuando ocurrió al terminar de trabajar en la NASA. Hiwi estaba enamorado de Strangelove, pero ella, os recuerdo dos cosas: ni estaba interesada en los hombres, y dos, tiene una obsesión compulsiva entre la idolatría y el amor tóxico con The Boss. Esto va a ser muy importante hasta el final de la historia. En este amor platónico, Hiwi no tenía opciones, pero el hombre lo intentaba. De hecho, él tenía una llave del laboratorio de Strangelove para ir a verla, y fue la que le entregó a Big Boss para intentar entrar. Pero se encontró con que ella rechazó el acceso de esta llave desde el sistema, viendo que fue tan pesado con ella que no le permitió volver a entrar, obligando a Big Boss a buscar otra en los soldados cercanos. El científico fue admitido en la unidad de Big Boss, en MSF, donde ayudó a reutilizar las piezas de los Metal Gear derrotados y crear un Metal Gear propio, llamado Metal Gear Zig, según sus propias palabras, para que Militares Sin Fronteras consiguiera su propia independencia. De hecho, Hiwi llegó a estar completamente integrado en la unidad de MSF. Estaba contento por tener un Metal Gear para materializar su concepto de distensión nuclear, y vivió momentos divertidos como que hizo de árbitro cuando los soldados jugaban al fútbol, o incluso le explicó a Big Boss que lo que fumaba eran cigarrillos electrónicos, que contenían vapor y no tabaco. Big Boss se negó rotundamente a probar uno, dándonos otra pista más de que Venom Snake, en Metal Gear Solid 5, fumaba un cigarro de planta medicinal y por tanto no era el verdadero Big Boss. El soldado legendario fuma tabaco, no quiere imitaciones. Y aquí llega un punto que podría pasar desapercibido, pero que no debería en absoluto. El Metal Gear Zig fue equipado con armamento nuclear cuando Big Boss derrotó finalmente al Peace Walker y los planes de Coleman. Fue una sugerencia de Kazuhira Miller, pero Hiwi accedió puesto que confiaba en la mentalidad de Big Boss. Creía que no actuaría mal, pese a que MSF ahora representaría una amenaza para todo el mundo. Se alineó, por tanto, con los ideales de Big Boss, aunque seguía creyendo que esos misiles no tendrían que ser lanzados. Por eso le horrorizó que Paz Ortega secuestrara el Metal Gear Zig,
Esa no era la forma en que había pensado que se usaría esta amenaza simbólica. Solo entendía que fuera una forma de ganar respeto y autonomía ante otros países. Para Hiwi, las armas nucleares son elementos de distensión. En el fondo las considera una forma de evitar conflictos, una amenaza constante que indirectamente lleve a la paz. Por tanto, nos ubicamos en que tanto Hiwi como Strangelove están reclutados en MSF. Y aprovecharon para hablar, por ejemplo, de sus películas favoritas. Una de ellas es 2001 Odisea en el espacio, donde una inteligencia artificial dirigía la nave. Al igual que Hiwi, ella estaba entusiasmada por esta película y cómo habían construido la conciencia de esta inteligencia artificial. La pasión de la doctora por esta película hizo enamorarse perdidamente a Hiwi Emmerich. De hecho, le gustó tanto el nombre de esta inteligencia artificial que así es como llamaría a su hijo en el futuro, Hal Emmerich, también conocido como Otacon, al igual que la inteligencia artificial de 2001 Odisea en el espacio. Como es costumbre en esta saga, realmente conocemos la verdad a través de las cintas de voz. A través de ellas, Strangelove dijo qué opinaba realmente sobre el científico. Odiaba profundamente su falta de confianza en sí mismo, una inseguridad que queda evidente en los constantes titubeos del personaje al hablar, especialmente sobre su amada Strangelove. Ella nunca había mostrado interés por ningún hombre, y menos todavía lo mostraría por uno que no tuviera seguridad ni opinión propia. Strangelove le dijo a Big Boss que si Hiwi quería algo, se atreviera y se lo dijera a la cara, que fuera valiente. De hecho, al final de Peace Walker, Hiwi se atreve a acercarse a Strangelove una vez más, en teoría para consultarle sobre el estado del Zeke tras el enfrentamiento con Snake, pero en realidad para preguntarle si le odiaba. Ella le responde que no, pero que le gustan las personas que se puedan manejar por sí mismas. Y esto puede parecer un comentario despectivo sobre su discapacidad, pero en realidad Strangelove se refería a la personalidad de Hiwi, que como había comentado con Big Boss, era su principal impedimento para tener una relación más cercana con el científico. Y hasta aquí la historia de Peace Walker, con un final medio romántico que intuye un pequeño acercamiento entre los personajes. Pero llegamos a la parte más polémica de su vida, la inspección nuclear de Ground Zeroes y la posible traición de Hiwi. Como sabéis, el proyecto de Metal Gear Zeke se amplió con el añadido de armamento nuclear rescatado del Peace Walker derrotado. Tanto Kaz como Big Boss sabían que eso aumentaría su notoriedad y que ahora se convertirían en objetivos directos para muchas naciones. En definitiva, eran una compañía militar con capacidad para sembrar una catástrofe. Esta excusa fue la que utilizó Skullface para intentar aniquilarles, inventarse que tenían que realizar una inspección nuclear en la base y disipar los rumores de que tenían un arma nuclear escondida. En realidad, buscaba infiltrarse para destruirles desde dentro. Y llegó el día de la inspección, y casualmente coincidió con el momento en el que Big Boss acudió al Camp Omega para rescatar a Paz y Chico, prisioneros de Skullface. Es decir, estaba siendo distraído mientras el caballo de Troya se colaba en la base de Big Boss. Casualmente, Hiwi se había mostrado a favor de esta inspección nuclear, incluso había enviado una carta a las Naciones Unidas declarando que MSF había cambiado su mentalidad. También casualmente, Hiwi fue el único civil que quedó en la base, con su amada Strangelove y el resto que ya habían sido evacuados antes de atender a los inspectores. Incluso los soldados que quedaban fueron ordenados por Hiwi a ser desarmados para evitar hostilidades innecesarias. De hecho, fue el mismo Hiwi quien atendió personalmente a los responsables de la revisión. Mientras Big Boss regresaba, avisó de que todo iba según lo planeado. El Zeke estaba bien escondido y no se darían cuenta. Sin embargo, el plan de Skullface funcionó y hundió en el mar la base de operaciones de Militares Sin Fronteras, a través de explosivo C4 colocado en la estructura de la base, hundiendo también al Metal Gear Zeke y llevándose muchas vidas tras el ataque. El cuerpo de Hiwi nunca fue encontrado, y la sospecha de traición no hacía más que crecer. Efectivamente, Hiwi había huido, y nadie conocía su paradero. Tanto Kaz como Ocelot lo acusaron directamente, había demasiada evidencia y trasladaron a Venom Snake la misión de localizarlo. Kazuhira Miller lo había intentado durante 9 años, averiguar su ubicación en Afganistán, el tiempo en el que estuvo Venom Snake en coma en el hospital de Chipre.
La sospecha sobre la huida de Hiwui, totalmente ileso, y que Strangelove casualmente no se encontraba en la base, eran evidentes. Ocelot tenía preparado uno de sus famosos sueros de la verdad esperando para interrogar a Hiwui a su regreso. Se adentró en una cueva al fondo de una planta eléctrica. Allí, al fondo, vemos al Sahelanthropus, agachado de frente a Skullface y su creador, Hiwui, que le pedía al villano más tiempo para terminar el Metal Gear. Un soldado le filtró a Skullface que el científico había intentado contactar con Snake, por lo que se enfadó y le empujó por las escaleras. Una vez más, el científico humillado y maltratado por el villano que le financiaba sus obras. Pero seguro que esta escena os suena de algo, tal y como había hecho Hot Coleman en Peace Walker. Sin embargo, se negó a dejarlo ahí tirado. Lo mandó de vuelta al laboratorio porque todavía les podría ser útil. Venom averiguó el nuevo paradero de Hiwui y en qué había estado ocupado todo este tiempo, el Metal Gear. Se infiltró en el campamento soviético y allí lo encontró, junto a la cápsula de inteligencia artificial que Strangelove había creado para revivir la conciencia de The Boss. Fue un detalle curioso que ni esta inteligencia que le preguntaba quién era Snake, dándonos la pista de que no somos Big Boss, ni Hiwui nos habían reconocido a primera vista. Finalmente Venom, sin entender nada, lo secuestra junto a otra de sus nuevas creaciones, el Walker Gear. Un modelo en miniatura fabricado en serie y que Skullface había estado vendiendo a grupos militares en Afganistán y África, utilizando a Hiwui para su plan de la economía de guerra y la masificación de las armas. Y lo secuestró para llevarlo a la Mother Base. Allí sería torturado para conocer la verdad. Sin embargo, Skullface tenía un plan. No lo dejaría escapar sin antes enfrentarse a su propia creación, el Sahelanthropus, que no estaba terminado y no podía ponerse de pie por sí mismo, pero el control mental de Tretig, el joven Psycho Mantis, le hizo erguirse y jugar al escondite con Venom y Hiwui, que trataban de huir en helicóptero. Hiwui veía a lo lejos su obra culminada, pero la alegría le duró poco. La tortura de Ocelot le esperaba en la Mother Base de Diamond Dogs. Y aseguró que la unidad de Skullface XOF lo secuestró el día de la inspección y lo forzó a investigar para ellos durante 9 años, obligándolo a desarrollar un Metal Gear mucho más avanzado a nivel tecnológico que el SIG, que se hundió en el océano, el temible y poderoso Sahelanthropus. Según Hiwui, esta nueva creación haría parecer su Peace Walker un juguete, enfatizando en su parecido al ser humano al caminar totalmente en vertical y no encorvado, como los predecesores. Esta era la evolución de la especie de los Metal Gear, y contó obviamente con la ayuda de Strangelove, que había rescatado la IA de Peace Walker en el lago de Nicaragua, aunque al principio Hiwui decía que había trabajado solo. Por lo que es importante que Hiwui va cambiando la versión según va funcionando la tortura de Ocelot, que era un auténtico especialista en sonsacar la verdad. Hiwui insistió en que realmente quería construir el Sahelanthropus para Big Boss, aunque fuera utilizado por Skullface para desarrollarlo. Dijo que le pintó una calavera en su cráneo como guiño al logo anterior de MSF, que también era una calavera. De hecho, el nombre de Sahelanthropus viene de hombre de Sahel, la región africana donde fue encontrado el considerado primer homínido que camine totalmente erguido. Y realmente no se acabaron de creer esta versión de que apoyaba en el fondo a MSF, porque la calavera también podría representar fácilmente a Skullface. El primer interrogatorio no sirvió de mucho, únicamente para seguir la pista de Skullface hasta África, donde investigaba su parásito del idioma, y seguir aprendiendo información útil sobre el Metal Gear, como siempre necesaria para derrotarlo. La investigación de Hiwui con el Metal Gear fue espectacular en el tema del control de la postura, porque dominaría el territorio de las dunas de Afganistán y era considerado el Metal Gear más humano gracias a esta habilidad. Hiwui intentó ganarse la confianza de quien pensaba que era Big Boss y le contó un secreto que había oído a escondidas a los soldados de Skullface. Se trataba del preámbulo del proyecto de los Enfants Terribles, los clones de Big Boss. En África, un misterioso doctor Clark estaba investigando sobre la clonación de personas, con el objetivo de crear un arma capaz de vencer un Metal Gear, un soldado perfecto a nivel genético. Y como os indiqué antes, recordad que Hiwui estaba interesado en los temas de la clonación, aunque realmente Venom Snake no le prestó demasiada atención, sin saber que pronto se enfrentaría a uno de los clones de Big Boss en persona.
A la espera de reunir más pruebas contra él, decidieron que permaneciera en la Mother Base, pero no como un soldado más, sino aislado y sin contacto con el resto de compañeros. Muchos buscarían venganza por su cuenta al culparle de la muerte de antiguos compañeros, y sabían que Huey era más útil si estaba vivo. De hecho, durante el aislamiento también se propuso construir un nuevo Metal Gear, llamado Battle Gear, del que no sabemos demasiado porque su intención inicial en el juego era ser manejado por el jugador, pero su papel quedó relegado a las misiones de envío de tropas, el minijuego para conseguir recursos. Mientras que Huey seguía en la base, las misiones de Venom Snake en busca de Skullface seguían su curso. Huey tenía información muy relevante que tendrían que sacarle a la fuerza, con más torturas. La situación en la Mother Base era grave, porque acababan de superar la infección del parásito gracias a la ayuda de Cole Talker. Algunos soldados no pudieron salvarse, y Diamond Dogs quería su venganza. Usarían contra Huey las arqueas metálicas, un organismo creado por Cole Talker capaz de manipular los metales, y por tanto de corromper las nuevas piernas mecánicas de Huey para torturarlo. Querían la ubicación del Sahelanthropus, era la clave para que Skullface no pudiera vender armas nucleares al resto de países y masificar la economía de guerra. Finalmente accedió a revelar la ubicación del laboratorio soviético de Afganistán, demostrando que lo sabía desde el principio. Allí tendría lugar la última aparición de Skullface, quien yacía en el suelo derrotado hasta que Venom y Kazuhira Miller tuvieron la oportunidad de rematarle. Sin embargo, fue Huey quien realizó el último disparo, acabando con la vida del villano con un disparo en el cráneo. Skullface había sido derrotado, pero la paz no llegó a la Mother Base. Huey terminó el Battle Gear, pero para su reparación había utilizado a los niños soldados rescatados de África. Había intentado incluso que lo pilotaran. Quedaos con este detalle porque será muy importante para el futuro del personaje. Kazuhira Miller se la tenía bien jurada y dudaba de sus verdaderas intenciones, así que mandó a Snake a recuperar la inteligencia artificial de su antiguo laboratorio de Afganistán. Esta inteligencia artificial sería abierta e investigada, y allí encontraron las grabaciones que inculparon finalmente a Huey. Pero antes de esto, el científico tuvo una traición más con Diamond Dogs. Cuando fue derrotado el parásito de las cuerdas vocales y a su responsable Skullface, todavía había soldados de la base de Big Boss infectados en la plataforma de cuarentena. Huey manipuló el equipo de seguridad para mutar todavía más el parásito, con el objetivo de controlarlo y poder vendérselo a los norteamericanos, a cambio de su seguridad. Incluso avanzó aún más su plan, mutando realmente la bacteria capaz de vencer al parásito, llamada Wolbachia. Es decir, que una vez más, Huey estaba trabajando en secreto con Cypher e intentaba huir de la Mother Base. Aunque una cosa os digo, se inculpa habitualmente a Huey de que fue el responsable de la infección en la Mother Base y él no fue el responsable. Los niños rescatados tenían el parásito. Recordad que los niños no podían infectarse hasta llegar a su madurez. Eran los contenedores perfectos para llevar el parásito de Skullface de un lugar a otro. Por tanto, los niños trajeron la infección a la Mother Base y Huey fue el que intentó manipularlo y vendérselo a los americanos para intentar salir de la Mother Base, sacando beneficio y traicionando de nuevo a Big Boss. Como dato adicional, recordad que es importante que el virus Fox-Die de Metal Gear Solid es heredero directo de este parásito de Skullface, pero mejorado y mucho más sofisticado, y fue desarrollado por los americanos, para que veáis hasta qué punto llegan las conexiones en Metal Gear. Después de todo esto, llegó el momento que destapó el verdadero rostro de Huey, el traidor, el científico malvado que engañó a sus compañeros una y otra vez por su propio bien. El juicio de Diamond Dogs frente a Ocelot, Kaz, Venom y todos los soldados que exigían una ejecución, un castigo a la altura de sus pecados. Finalmente, en la tortura de Ocelot, Huey reveló que no trabajó solo en Afganistán. Era evidente que Strangelove estaba con él en el laboratorio. Ella creó la inteligencia artificial del Sahelanthropus. Y aquí entramos en una de las partes más turbias. ¿Qué pasó realmente con Strangelove en el laboratorio? En el interrogatorio, primero, Huey dice que Skullface la mató, y luego que cometió suicidio, aunque lo hace con un montón de titubeos, dejándonos ver que es mentira. Lo acusaron directamente de matarla y colocar su cuerpo dentro de la cápsula,
hecho que se evidenció cuando rescataron el mecanismo y pudieron escuchar las grabaciones que contenía, donde la doctora Strangelove pedía auxilio para poder escapar de su interior. A Ocelot, el torturador, no se le escapaba ni una. Había examinado incluso el cadáver de Strangelove y encontró una cicatriz de cesárea en su abdomen. Sabía que había tenido un hijo, y él lo acabó confesando. Sin embargo, aseguró que ni siquiera le habían dejado ver la cara de su propio hijo, que se lo arrebataron antes. Y era mentira, porque lo acabó confesando y porque había fotografías del hijo junto a su madre pegadas a la unidad de inteligencia artificial. Si hacemos zoom en la misión, podemos encontrarlas. Mediante las grabaciones de esta unidad, sabemos que realmente todo ocurrió porque Hiwi estaba utilizando a su propio hijo como sujeto de pruebas para pilotar el Metal Gear que estaba desarrollando, al pequeño Hal, que tenía menos de 4 años. Su madre, Strangelove, se negó y envió a su hijo a América alejado de los experimentos de su padre. Esto enfureció a Hiwi y encerró a Strangelove dentro de la cápsula hasta su muerte. Y este fue el primer momento en el que quedó evidente con 100% pruebas de que Hiwi no era una buena persona, era un asesino. Un científico capaz de experimentar con su hijo y de matar a su mujer. Todo para impedir que se detenga su investigación científica. Los soldados de Diamond Dogs se abalanzaron sobre Hiwi buscando su ejecución inmediata por traición. Hiwi los llamó psicópatas, les dijo que habían perdido completamente la cabeza. El juicio siguió adelante, y pese a que la multitud de soldados exigía su ejecución y Kaz esperaba una orden directa de Venom Snake, el farsante de Big Boss fue el único que puso un poco de cordura y ordenó que fuera deportado de la base en una balsa a la deriva, con agua y comida. Su frase fue que ellos no eran responsables de juzgar al enemigo, aunque ya había asumido que Hiwi no era uno de ellos, había perdido totalmente su confianza. Y así es como Hiwi abandonó Diamond Dogs, acusando a Venom de criminal por ser quien colocara un arma nuclear en el Metal Gear y preguntándose si era la única persona cuerda allí presente. El agua comenzó a entrar en la balsa y Hiwi lanzó sus piernas mecánicas al mar. Un detalle muy importante que sabemos por las cintas del juego es que realmente estas deben estar conectadas a una fuente de energía externa y no usan baterías, por lo que en este momento eran completamente inútiles. En el juicio se reunieron todas las evidencias en contra de Hiwi, y está claro que hemos visto que es un traidor y un asesino, eso es innegable, pero en algo, al menos en algo, Hiwi tenía razón. Hiwi no paró de atacar las verdaderas intenciones de los soldados, acusándolos de que estaban ahí realmente buscando combatir la soledad, sentir que merecía la pena algo por lo que estar vivos, olvidar la muerte y sus pecados, y que por esto se aferraban a Big Boss como su líder. Él era su única salvación, y Hiwi fue la única persona, en el fondo, que detectó el aire dictatorial que estaba ganando la unidad militar de Venom Snake, Diamond Dogs. Hizo incluso un comentario muy curioso hablando de D-Dog, el perro de la unidad militar, haciéndonos ver que creíamos que Diamond Dogs era algo más cruel que lo que parece bajo la apariencia de héroes inocentes, diciendo que en realidad era un lobo, no un perro. Una metáfora un poco rebuscada, pero bueno. La Mother Base ya no era un paraíso de Peace Walker donde jugaban al fútbol e iban a pescar. Ahora Snake era un demonio empoderado por la venganza que heredó contra Skullface y los soldados creían firmemente en él a un nivel enfermizo. Si Venom Snake se acercaba a ellos para golpearles, incluso se lo agradecían y le pedían más. Había carteles parodiando a la obra de George Orwell 1984, donde el supuesto Big Boss estaba vigilando continuamente a los subordinados. Kojima estaba encaminándonos a la figura de Big Boss hacia los infiernos, hacia donde iba dirigido lentamente, al villano que más adelante veríamos en la saga durante Metal Gear 1 con Venom Snake y en Metal Gear 2 como el Big Boss real. Y para confirmar esto tenemos una entrevista que he estado mucho tiempo investigando para este vídeo. Se realizó en japonés, obviamente, en 2015 para la revista New Type a Manabu Makime, escritor y gran fanático de Metal Gear, que hace un cameo, por cierto, en Death Stranding, y Hitori Nojima, escritor de varias novelas y guiones de la saga. Si no lo conocéis es porque su nombre realmente es Kenji Yano, y es el amigo de Kojima que sale con él en muchos vídeos. Se trata únicamente de un seudónimo. Lo importante es que en esta entrevista profundizaron sobre el papel real de Hiwi en el juego,
sobre un personaje que según ellos mismos es de sus favoritos por la capacidad que tiene de ser odiado. Aseguran que da la impresión de ser el peor villano del juego, pero que en realidad está mucho más cerca del jugador que cualquier otro personaje. Las cosas que dice tienen sentido, y por eso lo odiamos aún más. A ojos del mundo, Diamond Dogs y Big Boss son una banda de criminales que interfieren en guerras a cambio de dinero, pero como jugadores estamos obligados a verlos como los héroes de la historia. Es el único personaje de la saga que se opone a los protagonistas más allá de los villanos, y eso lo hace un gran personaje. El resto de soldados sueñan cada día con ser Big Boss, mientras que él ve a Big Boss como un criminal. Según los guionistas, el mismo jugador se infecta de este aire victorioso y se convertirá a sí mismo en un villano. Justifican incluso de que en Metal Gear Solid 5 no hubo una batalla final contra Skullface a propósito, porque The Phantom Pain no es un juego del bien contra el mal, va mucho más allá. Metal Gear Solid 5 es un juego que va sobre ganar enemigos y perder amigos. Y Hiwi, pese a ser un personaje cruel, interesado, homicida, un asesino, conserva más humanidad que el resto según sus propios autores en esta entrevista. Por datos como estos siempre defenderé Metal Gear Solid 5 como un juego completo, con una historia realmente densa y de los mejores de la saga. Además con una historia muy menospreciada porque tiene tantas vueltas como veces queramos jugarlo. Es un juego increíble, de verdad. Si estás viendo este vídeo y estás suscrito a este canal es porque lo aprecias tanto como yo y yo de verdad que os lo agradezco enormemente. Porque Metal Gear Solid 5 merece todo este reconocimiento y mucho más. De vuelta al juicio de Hiwi en la Mother Base, le hicieron escuchar las grabaciones de la cápsula donde murió encerrada su amante Strangelove, que tuvo una última conversación con su querida The Boss, o al menos con la inteligencia artificial. En este diálogo encontramos la verdadera intención de Strangelove al tener un hijo, transmitir su herencia de algún modo, preservar la voluntad de The Boss apostando por primera vez por la vida humana en lugar de la inteligencia artificial. Un tanto rebuscado pero muy simbólico. Si pudiera funcionar de algún modo que este niño tuviera los recuerdos de la madre, su plan funcionaría. Y hace una afirmación muy dura que hace entender el papel que tiene Hiwi en todo esto. Y es que para ella la figura del padre es totalmente irrelevante. El niño sería nuestro, hablando supuestamente con The Boss, dijo literalmente, dirigiéndose a su amada. La obsesión por The Joy llegó hasta el final de sus días, queriendo pasar su voluntad a la próxima generación de la forma que fuese, dejando a Hiwi en un papel de progenitor absolutamente secundario. Mientras se iba alejando y Miller lo maldecía por las traiciones y las mentiras, Ocelot aseguró que toda esta maldad le vendría de vuelta en la vida. Y no se equivocaba viendo lo que le ocurrió a Hiwi tiempo después. Hasta aquí lo ocurrido con Metal Gear Solid 5, aunque bueno, hay un detalle que a lo mejor no sabíais. Si recordáis, en este canal ya os dije que se filtró el guión completo de Metal Gear Solid 5, con anotaciones internas entre los trabajadores del juego. Pues debido a la filtración tenemos notas aclaratorias del personaje que manejó el equipo interno de Kojima. Literalmente estaba escrito: seguidamente, Hiwi se casa con Julie Dassinger, una conocida de Strangelove que se quedó con Otacon, y tienen una niña, llamada Emma. Hiwi posteriormente se suicida en la piscina. Y diréis, guau, cuánta información de golpe, ¿qué ha pasado aquí? Pues todo esto lo sabemos desde Metal Gear Solid 2, solo que obviamente sin ningún tipo de contexto sobre quién es Hiwi y su vida pasada, que hemos visto en los juegos desde Peace Walker. Conocemos a Otacon y a su hermanastra Emma, que realmente no era hija de Hiwi, sino que esta mujer, Julie Dassinger, tuvo una relación anterior de la que nació Emma Emmerich. La futura familia de Hiwi fue un verdadero infierno y tuvo un final verdaderamente trágico. Esta mujer con la que se casó cometió un adulterio con su propio hijo, cuando era menor de edad, es decir que su hijo, Otacon, tuvo un romance con su nueva esposa. Es de los puntos más oscuros y turbios de toda la saga Metal Gear, la verdad. Esta circunstancia fue dramática para Hiwi, tanto que se adentró a la piscina para ahogarse y acabar con su vida junto a la de su hijastra, Emma Emmerich. Afortunadamente se salvó la niña, aunque tenía verdadero pánico al agua desde el trágico suceso, que terminó con la vida de su padrastro, Hiwi Emmerich. Como adelantó Ocelot, la vida le devolvería a Hiwi su maldad, esta vez en el ámbito familiar,
y los juegos Peace Walker y Metal Gear Solid 5 nos ofrecieron mucho más contexto de un personaje que se había mencionado muy brevemente en Metal Gear Solid 2 con diálogos en códec entre Raiden y Otacon. Un personaje traidor e interesado, pero con un punto de humanidad que irrumpe en el absoluto control de la voluntad que empezó a ejercer la Mother Base sobre los soldados, que no cuestionaban para nada la autoridad de Venom sobre ellos. Una vez más, Kojima presentando a personajes de moralidad muy cuestionable bajo el papel de científicos. Algo que ya hizo, por ejemplo, en Metal Gear 2 con Madnar Petrovich, con quien comparte rasgos de personalidad y también traiciones a aliados, bajo su propio interés. Pronto hablaremos más de este personaje en el canal, pero digamos que Kojima tiene una fijación con poner a los científicos como mentes malvadas y traidores. De hecho, utiliza con Hiwi un recurso muy habitual en su obra, como es la narrativa cíclica, o la repetición de elementos para crear cierta nostalgia, que todo nos suene de algo. Por ejemplo, como aseguró el artista Yoji Shinkawa, dando la misma apariencia a Hiwi y a su hijo Otacon de forma intencionada, o repitiendo la escena de la caída por la escalera de Hiwi, primero a manos de Coleman en Peace Walker y luego empujado en Metal Gear Solid 5 por Skullface. Trataré pronto el tema en el canal, pero que sepáis que Hiwi es uno de los personajes con los que más recurre Kojima a esta narrativa cíclica en la saga Metal Gear. Además, con el tema de la discapacidad física de Hiwi, sentimos una empatía por un personaje que sabemos que en el fondo es un traidor, aunque os digo que mediante este personaje tenemos una visión mucho más completa de la complejidad narrativa que tiene este juego, de Phantom Pain. Cuando alguien os diga que la peor parte de Metal Gear Solid 5 es su historia, pasadle este vídeo. Así que hasta aquí este vídeo larguísimo de la compleja y trágica vida de Hiwi Emerick, uno de los personajes más importantes de la quinta entrega y la última hasta ahora de esta saga. Un personaje muy odiado y con razón, habéis visto los motivos principalmente, aunque no siempre comprendido, que es lo que he intentado con este vídeo en el canal. Os dejo las redes sociales de Power Games, el Twitter y el Instagram. Cualquier novedad de los juegos de Kojima va a estar ahí al segundo, porque estoy pegado, ya lo imaginaréis, con cualquier novedad que haya con los juegos próximos de Kojima, cualquier remake, lo que sea, va a estar ahí al momento. Recordad, nos vemos cada jueves a las 9 hora española aquí en el canal de Power Games, ¿vale? Hasta pronto.